yo tengo una pregunta. Sí, Por ejemplo, si se hace una mermelada sí, con stevia, sí. los azúcares libres se ponen en azúcares totales, ¿verdad? Ahí llevas una parte de azúcares que te aporta la La fruta. fruta y el azúcar que adicionaste serían azúcares añadidos. O sea, los totales son la suma de todo y los añadidos es la resta de los totales que sabes que no, que son propios de la fruta, menos a eso le restas la que adicionaste dentro de la fórmula. O sea, si le agregaste glucosa, si le agregaste miel, si le agregaste sacarosa, esos son los azúcares añadidos. Y aparte, en tu fórmula llevas stevia, pero en la tabla nutricional no lo reportas y eso tampoco te aporta calorías, ni carbohidratos, ni azúcares, pero tienes que poner el sello de contiene edulcorantes. Ok, ok. Entonces, para que me quede claro, los azúcares libres se ponen en azúcares añadidos. Ajá, sí. Ujú, Ok, listo. Gracias. ujú. Listo, ahora sí. ¿Qué otras dudas tiene? Pues de pronto, es- bueno, pero eso tocaría mi rápida después con la grabación. Era cuando lo multiplicaste por estos cuatro, en la anterior tabla, cuando multiplicaste por cuatro los azúcares, cuando multiplicaste las grasas, todo eso sale del factor de conversión, pero ya es cuando va a calcular el sello, más no antes de colocarlo a la tabla, ¿cierto? Sí, para Ahí la está tabla sí, confundido. en las calorías sí, míralo. O sea, lo usé, el factor de conversión lo usé aquí cuando determiné las calorías reales de mi producto, Sí, con las calorías utilizaste lo de conversión, pero después cuando ¿sí? fuiste a colocarlo del sello más adelante. Lo tengo que volver a utilizar porque Ah, tengo que ok. saber las calorías que me da las grasas de cada una. O sea, aquí en este 447 simplemente tengo las calorías de, de todos los ingredientes del producto, Que ¿sí? fue la primera vez que utilizó la conversión, más no para Ajá. los otros productos de grasa ni nada de eso. No, Los no otros la sí salen usé. normales. Ajá, sí. Pues es que, digamos, eso que está aquí es lo que llamamos macronutrientes. Esto es lo que me aporta energía o calorías. Sí. Y ¿Sí? ahí entonces cuando sacó las calorías, sí utilizó el factor de conversión, pero después para determinar el sello, vuelve a utilizar otra vez el factor de conversión, ¿cierto? Sí, para saber exactamente cuántas, las calorías que me da solo la grasa, por ejemplo, acá. ¿Sí? Espérate que Sí. estoy acá. Aquí. O sea, la norma te dice, mira, te voy a leer la tablita, porque es que la tablita dice acá, dice, la tabla dice, si es si las, o sea, para tener sello de advertencia, si es mayor o igual al 10% del total de la energía proveniente de grasas saturadas. ¿Mm? Entonces, yo tengo que saber cuántas calorías me da la grasa saturada. Los 8 gramos de grasa saturada que tengo en mi producto me dan 73,8 calorías. ¿Mm? ¿Cómo sé si estas calorías son mayores al 10% del total de calorías? Las divido por el total de calorías. Sí. Pues sí, pues ahí en la tabla no se hubiera podido colocar, pues digo yo no sé, si se hubiera colocado de una vez el 73,8 ahí en vez de 8,2. No, porque mira que aquí, 7, eh, 73,8, mira las unidades. Estos son kilocalorías y el 8,2 son gramos. Perfecto. ¿Sí? Entonces yo en mi tabla nutricional yo reporto cantidades de nutrientes que tengo en 100 gramos de mi producto o en la porción de mi producto. O sea, cuando yo me como una barrita, cuando yo me como una barrita de 30 gramos, digámoslo así en términos, me estoy comiendo 8,2 gramos de grasas saturadas. ¿Sí? Sí, señora. Pero la energía que me da estos 8,2 gramos de grasas saturadas son 73,8 kilocalorías. Ah, listo.
¿sí? O sea, no puedo, estos no las puedo poner acá porque mi tabla nutricional anteriormente sí había aquí un rengloncito donde uno discriminaba y decía, aquí decía energía total, energía de grasas, pero eso lo cambió esta resolución. ¿Mm? Correcto, sí, señora. Gracias. Ok, vale. Yo tengo otra consulta, Angélica. Para el cálculo de los carbohidratos disponibles, estamos restando la fibra. ¿Solamente se resta la fibra o hay Sí. alguno de los otros nutrientes que deba ser restado si tenemos la presencia o no No, para esta, no, para solo este la descargo? fibra. Porque cuando tú dijiste, cuando estaban los carbohidratos totales incluyen fibra y azúcares, ¿sí? Y otros carbohidratos que tenga el producto. Entonces, por ejemplo, digamos los granos pues tienen fibra, tienen azúcares, pero tienen dentro de su composición celulosa, que eso también es un carbohidrato. Entonces, en los carbohidratos totales está todo lo que se puede, los azúcares también son considerados carbohidratos. Entonces, pero como, ¿qué pasa? ¿Por qué los tengo que restar? Porque la fibra dietaria tiene un valor de conversión a calorías más bajito que el de los carbohidratos. Por eso acá lo vemos que sí nos bajó, ¿sí? Entonces, si yo no diferencio las calorías que estoy teniendo por parte de la fibra y las calorías que estoy teniendo por parte de los carbohidratos, estoy adjudicándole al producto un número de calorías más alto. ¿Mm? Y esto tiene repercusión aquí ya en la parte numérica, porque si yo dejo, por ejemplo, ese 463 acá, en los azúcares, y en lugar de poner 447, pongo 462, ¿era 463? Miren, si yo divido 52, divido 463, ya no me da 11,6, sino me da 11,2. Y cuando estos valores están muy cercanos al 10, pues, o sea, tengo inconvenientes donde yo puedo estarle poniendo sello a un producto que no tiene o no poniéndole sello a un producto que realmente lo tiene. Ok, listo, sí, señora. ¿Sí? Angélica, yo tengo una pregunta. Esto, digamos que cuando siempre que se va a colocar un sello, siempre partimos de que el porcentaje se saca de la fórmula como tal, no de los análisis bromatológicos. No, sí, porque si tú tienes, por ejemplo, lo que me decía el señor del sodio, si el sodio se lo dieron por bromatológico y le dio este resultado, ese es el resultado que tú pones en la tabla nutricional. Por eso todo viene de atrás. O sea, finalmente para el sello, a ti lo que pones para saber si tienes sello o no es lo que consignaste en tu tabla nutricional. Cuando el INVIMA, cuando la Secretaría de Salud hace auditorías, ellos pueden llegar a un almacén donde se está vendiendo tu producto ¿cuál es la información que tienen ellos? El empaque. Y en el empaque que está esto, ¿sí? Lógicamente uno a veces ya por experiencia hay cosas que uno dice imposible que si este producto es un chicharrón no tenga grasa, ¿sí? O si este producto es tal cosa como, ¿sí? Porque pues eso también se puede alterar y cualquier persona, o sea, cualquier persona puede poner los números que se le ocurran acá. Por eso es que ya después cuando te hacen la visita en tu planta, en tu fábrica, te piden los soportes, que es el informe que les hablan ahí, la que tienen que estar ahí ligado a todos estos cálculos que generan con la herramienta. O sea, digamos, si yo hago todo esto que yo les he mostrado aquí, estos cálculos que los hice manuales aquí, o sea, esto lo tendría yo que tener todo en un documento. Así calculé la grasa trans para la avena, así calculé, ¿de dónde saqué este dato? Lo saqué de esta tabla. Pero el bromatológico es el dato que tú tienes para consignar en la tabla nutricional. Si tú hiciste por bromatológico las grasas saturadas, pues pones ese el dato de tu bromatológico. Lo que pasa es que en el bromatológico, o sea, depende del bromatológico, porque tú mandas a hacer un bromatológico donde lo que te dicen es cuántas proteínas, carbohidratos y calorías, humedad, ¿sí? Pero este de grasas saturadas es un análisis aparte, que te van a cobrar aparte. Ingeniera, yo tengo una pregunta. Sí. Para acá el caso de la lechona, digamos en el tema de la porción, usted dijo ahora que se miraba la tabla 17, ¿fue que me dijo?
La 6, Ah, la 6, sí. en la 810, sí. ¿No Sí, está? sí. Sí, acá ya la estoy mirando. Entonces Ok, aparece en otros alimentos preparados, aparece por tazas, porque pues esto es un alimento preparado, una taza. Entonces ok. ahí la equivalencia sería mirar cuál Ah, tabla. sí, bueno. Digamos aquí, entonces aquí en las porciones tú pones esto. Entonces aquí, por ejemplo, decía una pieza, tú puedes poner una taza, una cucharada. ¿M? Entonces, muéstrame a ver, yo la ubico. Es que esto no es la porción casera y por eso también molestan bastante cuando uno no coloca la porción casera. Sí, o sea, tienes que poner sí, y eso seguido de la porción en gramos o en mililitros. A ver, aquí yo me ubico de la lechona. ¿Cuál está mirando, Inge? ¿La 810? Sí, Ah, ok. está aquí como al principio, en platos preparados, congelados, no, plato mixto de carne o pollo. Donde dice ahí debajito dice otros platos preparados. Porque el que dice congelado, no, no es congelado. Ah, sí, ya listo. Por ejemplo, espagueti con salsa, sí. Exacto, una taza, Ujú. dice ahí. Entonces ahí te toca sacar a ti la equivalencia, o sea, más o menos una taza en tu porción de lechona viene siendo que como 200 gramos o 300 gramos, ¿sí? Sí, Porque 200 gramos. Pero con una entonces ese taza valor yo se no lo puedo doy hacer yo, cálculos. Sí, ajá, o hay alguna tabla acá, porque no. es que ayer yo vi que estaban utilizando una tabla también para darles esas equivalencias. Sí, pero pues, eso es ya más generalizado. Cuando llega una taza de leche, una taza, entonces ya, pero por ejemplo, tu producto, por eso aquí dice una taza, por eso acá no se comprometen y dicen tantos gramos, ¿sí? Porque mira, por ejemplo, aquí dice ejemplo de espagueti con salsa, depende de qué tanto espagueti y qué tanta salsa, ¿sí? Entonces, por eso Ah, ok. dice una taza, entonces tú lo que haces es medir una taza, o sea, la taza que tú, una taza no es cualquier pocillo, una taza sí Eso. es un equivalente a 250 mililitros en volumen. Entonces, puedes tú usar una tacita medidora de esas Ok. que usamos para, entonces, al nivel que dice, entonces, o sea, tienes que tener en cuenta que son medidas en volumen y que son medidas en peso, ¿sí? Sí, Y o sea, nosotros lo hacemos por 200 gramos, que es lo que eso. se sirve. Entonces tú tienes que mirar si esos 200 gramos te caben en una taza, en la taza que mida 250 mililitros. Ok. Ingeniera, ¿Sí? disculpe una preguntita. ¿Será que me podría volver a explicar? Es que no me ha quedado muy claro lo de las azúcares. Estoy como confundido con los azúcares añadidos y el azúcar, el otro. Azúcar añadido y el otro. Total. Sí, lo de los azúcares no lo he podido, le he echado aquí lápiz y no lo ¿Qué, he qué, podido entender. qué es lo que no entiendes? Ya somos dos. O sea, Diga- los azúcares totales son todos los azúcares que están en tu fórmula. Espera. ¿Qué producto es? Es que todo depende, es que esto no se puede tampoco así generalizar, ¿sí? O sea, por eso es importante yo conocer lo que les decía, conocer mi producto, saber el proceso de producción o de fabricación, porque hay muchas etapas que a veces cambian situaciones en el producto. Voy a poner un ejemplo, ingeniera. Por ejemplo, Sí, el caso de digamos, no sé, una salsa de tomate, porque lleva tomate chonto y lleva azúcar de todas maneras. Y el sí, tomate aporta, pues azúcar. Y lleva zanahoria, porque aportan sí. azúcar. Entonces tú tienes que ir a la tabla y mirar cuánta azúcar te da el tomate, cuánta azúcar pues te da el azúcar, cuánta la zanahoria, si estás utilizando otro componente que te pueda dar azúcar, lo sumas. Esos son los azúcares totales, O sea, azúcares totales es la sumatoria de todos los de azúcares. todos los azúcares de tu fórmula, de todo lo que pueda tener azúcar en tu fórmula. ¿Sí? Recuerden lo que hablamos ayer sobre lo Sí. que la norma considera azúcar añadida. Digamos que tu producto tiene fruta natural, eso no se considera añadida, pero si utilizaste el zumo de esa fruta, porque para hacer la pulpa de tomate debes triturar Si el usaste, tomate, o si debes usaste un triturar la concentrado de eso. zanahoria, o si usaste un concentrado de esos productos. Si el producto tiene el zumo, el triturado, la pulpa
de frutas y verduras, ese azúcar total que te representa ese ingrediente ya se considera añadido Azúcar y añadido. debes Entonces, sumarlo como azúcar añadido. ¿Ya? Entonces, muchas veces en este tipo de productos casi que los azúcares totales son todos, o sea, los azúcares añadidos se convierten, básicamente son todos los azúcares, ¿sí? Porque si tú, o sea, el azúcar, si tú sacas del tomate el extracto o usas una pasta de tomate, ahí ya hiciste, como que extraes los azúcares propios del alimento. O sea, básicamente este tema de azúcares que no son añadidos es cuando tú tienes la fruta sin hacerle nada, intacta. O sea, azúcares totales es la sumatoria de todos los azúcares que pueden tener azúcar, de todos los azúcares de lo que pueden tener azúcar. Sí. Y los azúcares añadidos es como en sí lo que uno añade. Pero tienes que tener claro, es que sí, esa es una de las ambigüedades, o sea, porque no puedes asumir que solo el azúcar es lo que tú pusiste en tu fórmula como sacarosa. Sí, yo sé, la salsa de tomate lleva sacarosa, ¿verdad? Y lleva vinagre y lleva sal. Pero si tú, por ejemplo, usaste un puré de zanahoria, el azúcar de ese puré de zanahoria es un azúcar, es lo que pusiste como puré de zanahoria y los azúcares que tiene ese puré de zanahoria son azúcares añadidos, porque los estás agregando o sea, la zanahoria se convierte en un ingrediente, es como lo que miramos aquí en la barrita, ¿sí? La mantequilla, la avena, todos se me volvieron ingredientes, todos los estoy adicionando a la fórmula, entonces por eso casi que, o sea, todos los añadidos son el mismo número de azúcares totales. O sea que quedaría como similar, ya que ese azúcar ya Sí, esa sí, intrínseca se convierte en añadida. ajá, sí, es añadida. O sea que es prácticamente como el mismo Sí, valor. sí, no hay mucha diferencia. Entonces, por eso es que la mayoría, o sea, cuando uno mira como la mayoría de estos productos que usamos nosotros tradicionales, que no son fórmulas pues específicas, la tendencia es a que casi todo va teniendo sello, ¿sí? Porque es que hay fórmulas que tú no le puedes cambiar muchas cosas porque te cambia el sabor del producto. Entonces ya se convierte en que te tocas como casi que formular y generar un producto nuevo para no tener estos sellos. O Y ver en para dónde, el cálculo del azúcar en las otras diapositivas. Creo que dónde. está atrás. Eso. Para el sello, Sí, para determinar el sello. sí, entonces ya, entonces ese sí lo haces con puede ser que acá los azúcares totales te dan 15, ¿sí? Y tus azúcares añadidos 13. De acuerdo a tu fórmula. Entonces, el valor que tienes que usar es el de azúcares añadidos, porque el sello te contempla para poner exceso en azúcares añadidos. Para el cálculo no usas el de azúcares totales, sino el de azúcares añadidos. ¿Sí es claro para ti? O sea, para saber el cálculo del sello lo hago solo con los azúcares añadidos. Solo con azúcar añadido. Ajá, sí, eso está ahí en la norma también. Para el sello de azúcar solo uso azúcar añadido y es el que multiplico por 4 las Por kilocalorías. 4 y lo divides por el total de las calorías del producto en 100 gramos. Y si es mayor si ese resultado te da más del 10%, tienes que ponerle sello. Sí, señora. ¿Sí? Sí, Vale. sí, tenía esa duda y ya estoy mejor. Bueno, ok. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una consulta. En el caso de pronto, Aprovechen, disculpa señora Eliana, aprovechen porque digamos que ahora en la mañana, con respecto a cálculos y todo eso, tenemos el espacio para, ahora en la mañana para poder hacerle todas las preguntas a la ingeniera, ¿sí? Porque ya en la tarde creo que no va a estar. bueno, te hago otra duda que tengo. En el caso de pronto de que yo tenga los famosos productos pues que ya vienen libres de gluten, libres de azúcar añadida, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, una torta que venga con su harina de almendras, huevos, las esencias, adición obviamente pues de edulcorantes, pues ahí sí o sí aplica pues el sello de edulcorantes. Entonces, en ese caso, pues obviamente van a haber productos dentro de los ingredientes de la torta o de las galletas que va con azúcares totales.
En ese caso, entonces, no se colocaría el tema de azúcares añadidos, sabiendo que pronto los otros ingredientes tienen azúcar. Sí, son azúcares añadidos porque los estás metiendo en tu receta. Por ejemplo, las almendras o incluso fíjate aquí en el caso este que mirábamos de la avena. Sí, sí, es que por eso fue que me surgió la Sí, duda. es que por eso es que digo que esta resolución se convierte como en algo que abre los ojos mucho, o sea, estuvo pensada mucho en el consumidor, pero ya cuando uno lo ves del lado de fabricante, pues tiene muchas cosas que le perjudican a uno a veces como fabricante, porque tú has venido comercializando un producto con ciertas características y no más con hacer lo que les decía, si se pasó a 10.3, ya tienes que ponerle sello, ¿sí? O te toca reformular y muchas veces esa reformulación tiene incidencia en la textura de tu producto, en el sabor. Sí, es un reto grande para los fabricantes. Sí, mira, por ejemplo, acá, mira, bueno, aquí la avena me reportaba 0, la mantequilla, el coco, sí, el coco deshidratado aquí me daba azúcares. Y yo puedo usar o si tú usas unos arándanos deshidratados, ¿sí? Que están muy de moda también en estas tortas saludables y todo eso. Esos azúcares que te da esos arándanos deshidratados, los tienes que poner como azúcar añadidos porque lo estás agregando al producto, lo Ok, estás sí, incorporando. se coloca, delicado colocar sin Sí, azúcares añadidos. Entonces ahí sí, sí en la etiqueta es delicado colocar esa sí. leyendita porque pues Porque sí tiene eso fue lo que hizo que se cambiara con esta norma, porque muchas veces ponían eso, sin azúcares añadidos, pero se interpretaba como si los azúcares fueran solo sacarosa, o sea, el azúcar de caña o esto, porque uno decía, no tiene azúcar, porque comúnmente le decimos a la sacarosa azúcar, pero azúcares son muchos otros componentes de los alimentos. Entonces, incluso creo que en la norma esa claridad está de que para poder poner sin azúcar añadidos y eso no pues está especificada. ¿Mm? Ok, correcto. Ay, muchísimas Sí. gracias, muy amable. Ujú. Sí, ok. ¿Alguna otra? Entonces, por eso se convierte esta herramienta en una ayuda muy grande, en la herramienta que van a aprender a manejar hoy. Sí, es que Angélica, uno cuando va, por ejemplo, el caso de Tica estaba viendo, va uno avanzando, va mirando la tabla. Entonces ahí, por ejemplo, en esta tabla que tenemos ahí en presentación, pues veíamos azúcares totales, azúcares añadidos, que ya sabemos que salió pues de las tablas de la USDA. Y ahí Ajá. entonces, ahí es donde uno comienza, entonces dice, bueno, esto se tiene que sumar todo. Y ahí, bueno, ahí toca ir volver a la Y tabla ahí que... me puedo equivocar y se me puede pasar un dato, ¿sí? Sí. Esa vaina es pesada. Sí, y aquí solo tenemos 4 ingredientes. Alguien, no sé, cuando se me cortó el micrófono, alguien no, decía, "¿Y cómo será en un embutido que tengo?" O sea, es que la mayoría de los productos tienen más de 4 ingredientes, que esa es otra definición, que es el del ultraprocesado, ¿sí? Que, o sea, cuando tenemos más de 5, de 6 ingredientes, se considera ya un producto ultraprocesado, entonces por eso se le aplica la resolución. El tema es que también los sellos no es solamente una información, sino que recuerden que ya está en vigencia que los sellos, el tener sello te implica un impuesto, ¿no? El IQ. Entonces lo tienes que poner, pues se le traslada básicamente al consumidor. Porque si tu producto tiene el sello, pues saben que tienes que pagar el impuesto saludable. Angélica, yo Ingeniera, le... acá dentro del material que nos compartieron ayer en la cartilla del ministerio hay un ejemplo de azúcares con un yogur. Ujú. Dicen que un yogur tiene entre sus ingredientes leche, suero de leche reconstituido o concentrado, con saborizantes, colorantes y edulcorantes no calóricos. Dice Ujú. acá, no podrá utilizar la declaración sin azúcares añadidos, ya que contiene suero concentrado y este a su vez contiene lactosa, que es un Sí, disacárido. Y la al no ser lactosa. natural del producto lácteo fermentado, se convierte en azúcar añadido. Sí, entonces todo nos lleva, en resumen, a que prácticamente todo es azúcar añadido. Sí, lo que les decía ahorita. O sea, son Sí. los productos que casi que no son azúcar, que no tienen, es porque es la fruta que empacaste o la pusiste,
deshidrataste la fruta y la empacaste, ahí no hay azúcar, si no le pusiste nada más, ahí no hay azúcar añadido porque la fruta que está, el azúcar que está dentro de la fruta, yo no la extracté, no la saqué, no la convertí en zumo, no la convertí en jugo, ahí simplemente, ahí sí no hay azúcares añadidos. Sería un Pero azúcar fíjate, total. es azúcar total, ¿sí? Pero entonces la mayoría de los productos por su composición, o sea, lo que me estás diciendo aquí del ejemplo del yogur, ¿sí ves? Todo lleva a que tiene azúcares añadidos, porque o sea, ahí le toca, ahí tienen que, digamos, uno se tiene que basar ya en la literatura de que saber que azúcar no es solo el azúcar blanca, no es la sacarosa que nosotros estamos acostumbrados a comprar en una bolsita en el supermercado. Azúcares, por ejemplo, la lactosa es un azúcar que está presente en la leche. Sí, acá aparecen varias, dicen que jugo de ¿Sí? caña, néctar Todo de eso, agave, sí, dextrosa, ajá, sí. Entonces, maltodextrinas, panela, todo eso, entonces, melaza, sí, jarabes, glucosa, siropes. ajá. Entonces yo digo, ay, pero es que la panela es natural, pero no, pero se la añadiste, es azúcar añadido. ¿Mm? Tiene que estar escrito en mi tabla como una cantidad, la cantidad que agregué, así sea 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, la tengo que reportar. También hay una situación, ¿no? El hecho de que el azúcar añadido esté en la tabla nutricional, puede que esté acá como azúcar añadido, pero si hago mi cálculo y me da que no tengo sello, o sea, el hecho simplemente de que yo tenga azúcar añadido no quiere decir que ya tengo sello, porque puede ser una cantidad pequeña que no me aporta más calorías. Por ejemplo, acá que estamos muy cercano al 10, si estas azúcares añadidos fueran 6 por 4 me da 24, ¿sí? 24 dividido 100, dividido 447, que es el total de las calorías, me da solo el 5.36%. Entonces, tienes azúcares añadidos, están dentro de mi fórmula, están en mi tabla, pero no me implican poner por eso el sello dice exceso. O sea, es que para el ministerio y lo que nos están diciendo es que todo lo que sea mayor al 10% se considera exceso en azúcares. Pero en un mismo producto yo les decía, me puedo estar comiendo 50 gramos de azúcares añadidos que tiene el mismo sello que el producto que tiene solo 10, pero que da para que por el aporte calórico sea un exceso. De 10 en adelante es exceso, puede ser 10, 11, 12, 13, 40, 50 o 60. Genera, póngale cuidado que una vez nosotros realizamos un producto que es un culí. ¿Qué es un culí? Es coger el mango, así en su forma natural, hicimos la cocción y le añadimos al final azúcar. Y cuando enviamos eso a bromatológico, el laboratorio nos dijo que no habían azúcares. O sea, pues habían azúcares totales, ahí tendría azúcares totales solamente lo del mango, pero de añadidos no apareció nada. No, es que el laboratorio nunca te va a reportar los azúcares añadidos. Eso lo conoces tú por tu formulación y tu proceso. O sea, el laboratorio toma el producto, hace un proceso, un método de determinación de azúcares y él te da un valor. Entonces te dice 80. O sea, ellos toman una muestra y el reporte te dice, tienes 80 gramos de azúcares en 100 gramos de tu culis, ¿sí? Ya tú con tu formulación te tienes que devolver y mirar para saber de esos 80 gramos que te dijo el laboratorio que tenías de azúcares totales, que son diferentes a los carbohidratos totales, ¿sí? Porque es que el laboratorio tiene que, o sea, tienes que saber qué es lo que le estás mandando medir. Por eso le decía a alguien que me preguntó ahorita, muchas veces el laboratorio el bromatológico que te dan normalmente en el laboratorio es carbohidratos, proteína, grasas, calorías y humedad. La fibra es un valor que tienes que pagar adicional, las grasas saturadas es un valor que tienes que pagar adicional, el sodio también, la determinación de vitaminas. Entonces, ese dato que te da el laboratorio nunca te va a decir estos son azúcares añadidos, eso lo tienes que calcular tú de acuerdo a tu fórmula. O sea, ahí serían solamente como azúcares totales y a esos azúcares totales le resto el añadido,
que era lo que explicaba un Sí, compañero. sí, como tú no le hiciste, o sea, si tienes pero tienes los pedacitos de mango, entonces ahí el añadido sería lo que le pusiste en azúcar, que muchas veces en esas preparaciones pues son más Se del corta en el 50%. momento. ¿Se está cortando? No, no, ¿Aló, no, me escuchan bien? no, no, ahí Ok. la escuchamos bien. Sí, entonces el laboratorio, entonces por eso también es que a veces cuando el tema este comercial que el laboratorio te ofrece la tabla nutricional, pues ellos te cobran más porque pues tú tienes, o sea, aparte del análisis que tienen que hacer, tienen que construir la tabla y la tabla la tienen que construir a partir de tu formulación. Por eso tienes que tener conocimiento total de tu producto. Sí, señora, pero en sí todo lo del sello, en conclusión, sale solamente teniendo en cuenta el azúcar añadido. El azúcar total Sí, no no, interesa, no, no. solo el añadido. Ujú. Para el cálculo del sello, sí. Ujú. Y lo mismo pasa con la grasa. Fíjate que para la grasa usamos fue las saturadas, no la grasa total. Ah, ese sí no la había escrito. O sea, para las grasas solamente se utiliza la grasa saturada, no la total. Sí, mira, sí, acá está el 8.2, ¿sí? El sodio, pues el sodio y ya. Y el de edulcorantes, que ese sí, así le pongas 0.5 gramitos, lleva edulcorante, dice el sello, contiene edulcorante. Fíjate que el de edulcorante no dice exceso en edulcorante, sino solamente dice contiene edulcorantes. ¿Qué fue la modificación que tuvo? O sea, en la 810 no estaba este sello de contiene edulcorantes. Listo. Entonces quedaría así. El azúcar solamente se saca ¿el qué? El sello solamente utilizando el azúcar añadido. Y para la grasa solo se usa la grasa saturada y no la total. Ujú. Yo no Pero sé, hay, Naila, perdón, sí, correcto. La herramienta también les arroja si aplica o no aplica sello. ¿cuál herramienta? La que van a trabajar ahora, Naila no está aquí conectada. La, Sí estoy conectada, ¿no? Este, es que yo sí, tengo mi pantalla y no veo. en el Eh, informe, en el informe, la herramienta da la información. de si te Da la aplica sello o no. información si aplica sello o no en el informe y en la herramienta está la información. La herramienta es eso, una herramienta, ¿sí? Todos los cálculos se deben verificar, se deben validar. A veces la herramienta, como es una tabla de Excel, en algún momento alguien puede, por ejemplo, meter un dedo donde no es. Por ejemplo, algo muy importante, Excel, para lo que nosotros o en la tabla nutricional puede ser un punto 4.5, realmente en el Excel es 4,5. A veces le colocan 4.5 y cambia totalmente, aparece error. Entonces siempre es bueno validar, verificar que la tabla esté funcionando. Pero sí sacan las calorías, sacan los porcentajes para ver si lleva o no lleva sello, si lo tienen. Entonces, para que lo... Sí, En la tarde vamos a ver todo lo que es el cálculo con la calculadora sí, y el informe. ok. Sí, a eso iba, ¿me recuerdas tu nombre, la persona que con la que estábamos hablando ahorita? De lo del Eduardo. azúcar. Eduardo. Entonces, por eso preguntaba, porque pues la herramienta es una herramienta. Si tú le pones el dato de azúcares totales, que para el ejemplo que es 80, pues él te va a arrojar un número, ¿sí? Porque él no va a saber si tú le pusiste el 80 sabiendo que era el dato del laboratorio o que era el dato de los azúcares totales. O sea, eso te toca hacerlo a ti con antelación para saber qué dato es el que le vas a ingresar. ¿Mm?
Sí, sí, señora, sí, ¿sí? ya toca es mirarlo con los Y lo cálculos. mismo, sí, el laboratorio no te va a dar nunca azúcares añadidos, te dices azúcares, porque químicamente el método químico que se usa para determinar azúcares solo nos dice es tantos azúcares presentes. Lo más O sea, tenaz es que le preguntamos al laboratorio, pues porque dijimos que de acuerdo a eso, que si ya sello o no, la otra dijo, no, no lleva sello. Y le decíamos, pero si le añadimos azúcar, y decían, no, eso se convirtió en polialcohol. Y nosotros, ¿y qué es eso? bueno, también hay reacciones, sí, o sea, pero tienes que tener la base del sello, o sea, por eso es importante la sustentación de todo eso. Pero en una mezcla que tiene ese 50% azúcar, pues no creo que todo se te haya convertido en polialcohol. Es importante, eso es como con los médicos, es importante lo que dice Nail, o sea, validar la información. ¿Mm? Sí, señora. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? O ya les salen más dudas cuando empiecen a aplicar la herramienta. Sí, va a estar Ahí es bueno donde porque nos vamos a estrellar. sí, ahí sí toca tener paciencia con el tiempo porque Ahí se van a entretener. lo importante es Y aprender. ahorita es que viene el complique. Bueno, alguna otra situación o algo que les es muy bueno el aporte cuando son cosas que les han sucedido, por ejemplo, que sea el señor de la empanada, ya cosas como más de su producto. No sé si tengan alguna otra inquietud. Y era una pregunta que también se me viene a la cabeza es, por ejemplo, muchas veces en la fórmula, lo digo por el caso, por ejemplo, cuando se hace una salsa, que uno le agrega Sí. 100 litros de agua y Hmm. entonces uno le agrega 100 litros de agua, que esa es toda la fórmula. Pero pasa lo mismo que con la empanada, entonces eso pues va evaporando, evaporando, y si uno le agrega en vez de 100, 150 litros, no, tampoco, 120 litros, esos 20 litros no ayudan a que esos azúcares, a que esos sales, esas grasas se diluyan y pueda cambiar la tabla. Sí, donde hay procesos de concentración o eso sí hay a veces cambios, ¿sí? Pero digamos lo que te digo, lo que pasa es que se evapora es el contenido es lo que tú pierdes ahí es agua. O sea, tienes es por eso es que digamos en las tablas no se declara, a ver, antiguamente sí le decían a uno para declararla o tienes que mirar cuánta humedad finalmente tiene tu producto, si es algún proceso elevado de concentración. Como pasaría, por ejemplo, en un arequipe, ¿sí? En el arequipe no tienes agua, sino tienes es la leche que se va concentrando. Ahí sí tienes que hacer un cálculo para saber cuánto finalmente te quedó de componentes en tu producto. Pero cuando es el agua, entonces el agua se pierde, pero no llega a reemplazarme cantidades tan significativas. ¿Mm? Y a veces esos productos, entonces también lo que les decía Naila, no todos los productos logramos calcularlos hacerlos por cálculos manuales o teóricos, sino que ya toca es apoyarse con laboratorio. Correcto, sí, señora. Ingeniera, una pregunta que yo la hice ayer cuando estábamos viendo el rotulado alimentario que fue contigo, que yo le veía ahí al producto la cantidad de porciones debajo del peso neto. Sí. Creo que eso no se explicó. O sea, lo saca, porque hay unas partes donde dice que 1.5 porciones, o sea, he visto etiquetas que dicen, por Ok. ejemplo, 1.5, Sí. 2 tercios, o sea, ¿cómo se saca eso? Porque, pues eso sí es una pregunta Sí. que tengo desde ayer. Ah, bueno, eso no lo miraron. Ayer cuando miraron la norma, no, o sea, no miraron sino la tablita. Sí, no miramos eso así como a ese Ah, detalle, no. No, pero sí se vio bueno, entonces, cuando se habló de las porciones. ¿Se acuerda de las porciones caseras, que era el contenido total y dividido las porciones caseras? ¿Ese en qué cuadrito estaba? Es que no recuerdo era un eso cuadrito, está ¿no? en la 810. Está en la 810, La que ¿cierto? explicó la doctora. La doctora nos dijo Sí. que habían las porciones caseras y que entonces cogíamos el contenido neto que nosotros colocamos dentro de los frascos o los paquetes
y lo dividíamos en esas porciones caseras. Y eso son lo que nos da las porciones. ¿O me equivoco? No sé, ¿cómo es tu, Es que no recuerdo, yo no recuerdo. tu nombre es? Connie es la que está hablando. Sí, No, señora. ¿sí? No, Sí, yo por ya quiero ejemplo, entenderle a Connie cuál es la duda que lo tiene. que Bueno, si quieres, para, Naila, tranquila. bueno, lo que le explicaba ayer era que la norma nos pide en la tabla nutricional tener no solamente lo que equivale a una porción, por ejemplo, para el caso de la barra tiene 30 gramos, esa es la porción que dice la norma, la 810, que tiene una porción de una barra energética, ¿cierto? Pero resulta que yo puedo vender un empaque que tiene de peso neto 120 gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo la norma? En este producto, ¿cuántas porciones tiene tu alimento? Tu Exacto. producto. Entonces, mi producto tiene de 120 peso neto, yo lo divido entre 30 y me va a dar exactamente 4 porciones. Entonces, en la etiqueta, claro, yo tengo el peso neto, que son 120 gramos, pero debajo yo le tengo que colocar 4 porciones. Equivale a 4 porciones, ¿sí? Entonces, así se saca la información. Correcto. Ah, ok. Por ejemplo, entonces en el caso mío es una sola porción, porque es una sola porción de 200 gramos, es para, o sea, para el consumo, o sea, de ahí sería una porción, ¿sí? Claro, porque Tú la norma dices, también especifica que, por ejemplo, ¿qué especifica la norma? Listo, tu producto puedes tener más de los 30 gramos de la barrita. Puede que tu producto no sea de 30 gramos, sino de 40 gramos, porque da un margen de 30%, o sea, por encima o por debajo de esa porción referencia, y puede decir que y dice que si tu producto se consume en una sola vez, es decir, ya no, es que el tamal, aquí está el tamal, yo el tamal me lo voy a comer en una sola porción. Entonces, eso representa una sola porción, pero es el fabricante el que determina eso de acuerdo a su producto y cómo se consuma su producto. ¿Ya? Sí. Ah, ok, Ingeniera, muchas gracias. ingeniera, sí. bueno, yo lo que he leído es que por normatividad deben de ser 100 gramos y la porción se divide entre 3, que harían más o menos de 33.3 gramos promedio, la porción. Pero yo no ¿De, tengo de entendido, es qué mi producto? interpretación, ¿De qué producto? de una empanada, una empanada. Las empanadas Ok. nuestras pesan 100 gramos. Y de ahí sacamos nosotros porque nos dicen que la porción son 33.3 para completar los 100 gramos. Pero usted acaba de decir ahora que hay que llevarlo a 120 gramos. Ejemplo, hay que llevarlo a 120 gramos, serían de 40 gramos. Me Ok, confundí espérame. ahí, por favor. Ya sé cuál es la duda que ustedes tienen. Espérenme, la porción de la empanada está aquí Ajá, en la 24, en la 810. ajá. Sí, espérame, yo miro acá para ubicarme. Y les hago como un Creo que es ejemplo. 35 o 33, algo así. Es lo que está en la Espérame. tabla. Sí, Sí, espérame que sí, es está. lo que está, la porción la determina la tabla. Sí, nos toca basarnos en la, pues que no la encuentro. No Está, lo encuentro. a ver. O sea, no importa el tamaño de la empanada, lo importante es que la tabla nos direccione, ejemplo, Bueno, 35 gramos. bueno, les voy a poner, espérenme, ya les voy a proyectar acá como Tranquila, señora, tranquila. un ejercicio aquí que estaba haciendo mientras estábamos hablando. Díganme si ahí están viendo la pantalla mía, ¿sí? Sí, señora. Sí, ¿Sí? ahí estamos. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir con la barrita para ubicarnos. Entonces, Sí, señora, resulta sí, que señora. la norma me dice que la barra, aquí en la tabla 6, esa tabla es tan larga, me dice que mi barrita, según la norma, son 30 gramos. Pero resulta Ah, que por la máquina que yo uso, por las bolsitas que yo uso, mis barras no salen de 30 gramos, sino de 28. ¿Sí? sí, señora. ¿Cierto? Es el caso hacia abajo. La norma me dice que yo tengo una tolerancia de más o menos el 30%, o sea que me puedo pasar más, porque es que sí
no es lógico, o sea, por lo que digo, hay equipos o hay maquinaria que no me permite sacar barras de 30 gramos o la formulación no me da para eso. Entonces, ¿cómo saco la porción? Así como está acá. 30 gramos es la porción que me dice la norma, ¿sí? A eso le resto los gramos de mi porción. Y lo divido sobre 30 para que me dé y lo multiplico por 100 para hacer un porcentaje, porque 30 es el valor que tengo de referencia, ¿sí? Esto me dice que mi porción, ¿sí?, está por debajo como un 6,7%, pero yo la puedo declarar como una porción y entre paréntesis le puedo poner 28 gramos. El caso tuyo de la empanada. Si la empanada, me dices que la porción que dice esta es 33 gramos, pero tu empanada pesa 100, ¿cierto? Sí, señora. Vamos Sí, a cambiar. señora. ¿Están todos viendo ahí mi pantalla? Sí. Entonces, Sí, ¿qué hago? Entonces, tomo mi porción de 100 gramos, le resto los 30, ¿sí? Que me da 70. Dividido 30, que es la base, me da 2,33. ¿Sí? 2,33 me da este porcentaje. O sea, ni estoy por debajo de 30, ni estoy, o sea, no estoy sobrepasando la porción que me da. No, mentiras. Fíjate aquí. 100 menos 30 dividido 30 por 100. Me da 233. Sí, yo dije, ¿cómo va a ser esto? Me da 233%, sí, sí. Entonces me estoy pasando de la tolerancia que me dice, ¿sí? Entonces, mi porción es de 100 gramos. Sí. La norma me dice que son 33. 100 dividido 33 me da 3. Es correcto, sí. Entonces yo digo, en mi empaque pongo porción aproximada 3. Si la empanadita fuera envasada solita, una empanadita solita en una bolsita, aunque vea yo solo una empanada, en mi tabla nutricional tengo que poner esto, porción aproximada 3 gramos, que es equivalente a 100 gramos. Así lo tienes que poner en la tabla nutricional y en la cara principal. Bueno, ¿y si hay 10 empanadas en la bolsa? Pongo lo mismo. Ok, no. Aquí, así es como lo pones en tu tabla nutricional. Ya en tu empaque que comercializas, tu empaque tiene 10 empanadas, tu paquete. 10 empanadas, sí, señora. Entonces, tu paquete tiene 10 empanadas de 100 gramos. Sí, señora. 1000 gramos, ¿cierto? 1000 gramos, sí, señora. Sí. Entonces, lo que preguntaba Connie, en la parte frontal de la etiqueta o de tu paquete, de tu caja, de tu bolsa, seguido al lado, debajo de donde declaras el peso neto, que pones así, entonces tú tienes que poner peso neto. Sí. 1000 gramos. Debajo 1000 de gramos. esto, ¿sí? Tienes que poner porciones aproximadas. 33. O sea, ajá, sí, correcto. 33 En esa, sí. Aunque tú te comas, o sea, aunque tú veas solo una empanada, ¿sí? Y la persona se coma una empanada, pero en porciones, de acuerdo a la norma, esa persona se está comiendo lo que le corresponde a 3 porciones de empanada, ¿sí? De empanada, sí, señora. No, porque a veces nos confundimos con porción como con lo que estamos acostumbrados a recibir, pero entonces digamos aquí porción es la palabra correcta realmente es como lo que decía Naila en las tablas, que los que llama parte comestible, parte consumible. Y esto fue un gran cambio, por eso está esta tabla tan extensa ahora en esta norma, porque anteriormente las porciones estaban muy generalizadas, como agrupadas. Entonces, pero te decía que no encontraba yo porque hay tortillas de maíz, hay para las arepas, hay para papas francesas. Y entonces... Pero el parámetro de las porciones son las tablitas que están ahí. La tabla es la que me direcciona a mí la porción. Sí, y tienes que hacer este cálculo para saber si te da
Entonces, cuando es así, pones aproximada 3 o pones, o sea, digamos aquí, o cuando da por debajo es lo mismo. Entonces, una vez dice, aquí pues ya me da una, pero si son menos, o cuando son, digamos, por ejemplo, una lasaña o algo así. Por eso es que existe, ven la palabra que a veces dice aproximado, ¿sí? Porque me da Perfecto. con decimales. Entonces, en tu bolsa pones peso neto 10 miligramos, porciones aproximadas o de 33, pero la persona va a recibir solo 10 empanadas. No es que reciba Perfecto. 33 empanadas. No, señora. Recibe 33 porciones. Esa es información que pones en tu bolsa, que es rotulado general, que tú puedes poner 10 unidades o contiene 10 empanadas, porque eso te puede dar a veces conflictos con el cliente, ¿sí? Porque él puede interpretar que las porciones, o sea, que tú en la bolsa le dices 33 porciones y que él va a recibir 33 empanadas. Así es, así es. Pero tú Así lo nos ha puedes, pasado, no se preocupe, que eso ya nos ves. ha pasado eso. Claro, entonces tú puedes en tu empaque, en tu etiqueta, poner la aclaración en algún espacio y dices, contiene 10 empanadas, Contiene 10 empanadas, que ¿sí? equivalen a 33 porciones. No, lo de las porciones sí lo tienes que escribir así, debajito del peso neto. Abajito. Sí, Perfecto. pero digamos en otra parte, por acá a veces lo ponen en un circulito o en una estrellita, 10 empanadas. ¿Mm? Perfecto, listo, sí, señora. Ok. Muchas Ingeniera, gracias. qué pena ahí que me perdí un poquito. Ahí el caso de Señor. las empanadas, cuando colocas, bueno, 100 gramos es lo que tenía el señor. La 8 Sí, dice que la barra va de 33 o de la 30. empanada. Es que si yo estoy aquí buscando, pero no la encuentro. Yo Ah, bueno, tampoco la bueno. encuentro. ¿Dónde encontraste eso? Yo también la Yo estoy tampoco buscando le y no la encuentro encuentro. empanada. Yo ¿Qué dice? también. Bueno, dice porción barra Ah, es 33 que era el gramos. ejemplo. Sí, o sea, es que aquí yo les estaba haciendo, o sea, mientras íbamos conversando, porque Ah, yo ok. ya sabía para dónde iba como la duda que tenían y sí, ese tema no Entonces, lo habíamos tratado. sí, entonces, bueno, ahí en ese carro, digamos 30. Porción empanada, 30 gramos sería. Y ahí, es que ahí es donde estoy perdido con el cálculo. Colocó los 100, que son los 100 gramos, menos 30. ¿Ese 30 qué serían? ¿Los de la porción? La porción. Esta, mira, o sea, Pero él eso es lo que yo estoy vende, tratando de buscar. ¿De dónde sacaste ese 33? Bueno, sí, ese 33, ese 30. Es 30. Pues, bueno, coloquémoslo otra Jorge, vez. Porción empanada, 30 gramos. En vez de es que 33, 30 gramos. Jorge es tu nombre, el de las empanadas. Pero ¿de José dónde Luis, salió ese José 30? Yo Luis. lo estoy buscando y no lo encuentro. José Luis, es que yo también lo estoy buscando en la tabla y yo no encuentro Yo, no- empanada en la tabla. yo tampoco encuentro empanada. Sí, nosotros la sacamos de la tabla, porque a nosotros se nos metió el INVIMA acá en Barranquilla, Sí, me y eso nos imagino. dieron una muñequera y yo me preparé. Y el man empezó, tú sabes que eso es como una sustentación universitaria cuando llega en BIM. Sí, 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 sí. sí, sí. Empiezan Y a es bueno que meter que ustedes tengan a la mano las el argumento, resoluciones impresas, pero es sí, que la estoy resolución y tratando de todo eso. buscar, espera, te lo No juro, yo sé si estoy el acá, miedo, yo no sé si fue el Sí, yo miedo, estoy pero yo mirando la tabla 6, pero yo no veo. yo Tabla porción de 6, tampoco la, tabla. empanadas de maíz o algo así, aunque nuestra empanada es o de será trigo. como arepa, espérame a ver, es que está, Mira para ver, porción de sí, Voy a hacer empanada, referencia. aprovechemos el tiempo y lo sacamos de Sí, una sí, vez, sí, ¿por qué? porque acá Todas yo estas de tengo una vez dudas nos sirven a con eso todos. aclaramos. almidón, arroz, harina de avena, o sea, estoy acá leyendo, masa para empanadas, pasteles y Ajá. panqueques, esta es la masa. ¿En Masa de dónde? ¿En dónde, pizza, Inge? en la 6, como en el renglón número 10, o sea, es que vienes, Ah, ya, espera un es de momentico. 10 o Ah, almidón, 11 masa, me sí, parece. señora, ya lo vi. sí, masa para empanadas, pasteles y panqueques, dice 30 gramos. Es ¿Mm? correcto. Ya, sí, es que decía Sí. masa. Bueno, y el señor del INVIMA te corchó ahí. No, el señor de Mima dándonos chuzo y nosotros bregando a defendernos y me quedó esa duda y él me dijo, no, esto está mal hecho. Y bueno, no hay jefe, no hay problema, vamos a desarrollarlo, vamos a Claro, reunirnos con el equipo de calidad para que tú sabes que ellos tocan no enfrentarse uno a ellos porque nos sí, complicamos enseguida. ajá, sí, te entiendo. Pero no, ya con aclarar, para eso estoy haciendo este curso. Bueno, Ya con entonces, eso ya cuando Ok, me voy a entonces tener una digámosla aquí. Entonces, para resolverle a Eduardo. Bueno, 30. listo. Y listo, ajá, Tin. sí. Pues. Ahora, ese Entonces, 100 menos, esos 100 serían los 100 gramos de la presentación comercial menos los 30 de sí, la porción. que me dice la norma, sí, ajá. O sea, tengo que saber cuánto está excedida o cuánto le falta a mi porción comercial para cumplir con la que me pide la tabla. Sí. Entonces Entonces hago 100 una menos resta. 30. ¿Y por qué lo divides otra vez en 30?
para saber qué porcentaje está excedido, porque la tolerancia me la dan en porcentaje. O sea, ahí mismo donde está la tabla 6, si tienen también a la mano, Connie, que es la que está con la Sí, norma ahí a señora, la sí, mano. es Mira, como más que todo como para ahí cancelar las arriba, unidades. arribita de la tabla, en el 12.1 te dice, se aceptará una tolerancia de menos el Sí, 30 o más el o más el 30% de la Es correcto, de la cantidad de así cantidad de es. referencia. referencia. Si Sí, el Así es. fabricante excede el excede el 30, 30%, deberá deberá calcular el calcular el número de número de porciones porciones por por envase en envase. el producto. Eso es lo que estamos haciendo acá, calculando las porciones por envase en el producto. Porque ahí sería 100 gramos menos 30 gramos dividido 30, ese 30 Claro. sería 30, 100 o El mismo 30 porque El es para mismo cancelar 30 que está unidades. acá, que es para yo saber en base a qué lo estoy midiendo, para Sí, saber es para cuánto cancelar me las estoy unidades. excediendo. ¿Sí? Exacto. Ah, ya, O ya, sea, ya, ya. Yo pienso básicamente, que pues, yo pienso que el compañero lo que está, como una orientación de lo que yo ya interpreté, es que nos dicen que la empanada pesa 100 gramos. ¿En Sí. cuántas porciones se va a convertir? Yo divido 100 entre 30 y obviamente me da 33.3%. 33.3 gramos me sí. va a dar cada porción. No Ujú, excedo ni el 30 ni bajo del 30%. ujú. Es lo que interpreto. Pues Sí. sí, los puedes calcular de dos formas, pero digamos así, Ah, era sí, como esa para está que me buena. tuvieran claro. 100 Sí. dividido 30 y le da 30. Claro. Sí, Lo que sí. me diga la tablita, entre eso voy a dividir las porciones. Un pote de salsa de tomate. Bueno, voy a mirar cuánto debe medir la porción. Ah, que debe medir una cuchara. Ah, el pote de salsa de tomate lo divide entre el peso de la cuchara y voy a saber cuántas porciones voy a sacar ahí de ese pote de salsa de tomate. Es lo que yo estoy interpretando. Ujú. Sí, Sí. porque a mí me enferriza el que dice 233, ¿cómo así? No, es que él me había dicho que la porción de él eran 33. Sí, ¿Sí? 33, sí. Entonces aquí, mira, entonces 100 dividido 33.3 33 te da. me daría Ajá, las 3 porciones, que son 100 sí. gramos. Ujú. Entonces, Ah, como te da listo. 3.33, no te da un 3 cerrado, tienes que poner aprox. Listo. Si nos Aproximado. diera, Sí, señora. si tuviéramos aquí 100 dividido 25, te da exactamente Ah, 4. perfecto. ¿Sí? 4 Sí. porciones, perfecto. Sí, Entonces, señora. entonces ya no pones el aprox, pero como acá tengo un decimal, por eso tengo que poner el aprox. El aprox, sí, señora. Ah, Perfecto. ok. Que Por manden eso lo que empanadas y lechona. Y ingeniera, eso que estás haciendo ahí también nos lo puedes enviar como material, por favor. sí, mira, Que No, lo que nos adjunten envíe ahí, todo. eso no, es que si ese no lo puse en la esta presentación, pues hojita, sería sí. como incluirla, Sí. Sí, incluírselas porque ahí es como una importante que a uno no se le diapositiva olvide. y se las reenvíen. Porfa, que nos envíen todos los parones, todo lo que ha habido en el grupo, por favor. Todo, Todo lo todo, que todo. Yo no se Listo, imagina yo dónde se estoy la... ahora mismo. Estoy aquí en el cementerio, imagínense. Estoy escuchando la clase aquí en el cementerio. Ay, Igual ahí Dios. queda, igual ahí queda la grabación. Excelente, Yo excelente. tengo una pregunta. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de las empanadas, estaba revisando la resolución y abajo veo, por ejemplo, productos de pastelería, pastelito. ¿Cuál sería la diferencia entre un pastelito y una empanada? Técnicamente no sé, porque la porción es diferente, es de Aquí 50 gramos. Hojaldres. pastelito se refiere más como a de dulce, o sea, pasa que ustedes en la costa le dicen pastelito a otra cosa, ¿no? Correcto. No, nosotros le decimos pastelito aquí en la costa, los hojaldres. Hojaldre de pastelito de pollo, pastelito de carne, Sí, pastelito de porque el bocadillo. pastel para nosotros acá es lo que ustedes llaman pudín allá, ¿no? Algo Como una así. Es tortita. correcto. Ese Es pastel Es correcto. diferente, aquí. sí, claro. Ajá, sí. Es diferente. ¿En qué renglón estás tú, que preguntó lo del pastelito? Productos de pastelería. Entonces ese pastelito se refiere a un pudín, que nosotros le llamamos Eso, acá una para torta. ustedes en la costa pudín, para nosotros acá en el interior es una torta, sí. Ok, ok, Entonces, mira ok. el tema cómo va, o sea, esta interpretación total, sí. Y eso que trataron de hacerlo lo más discriminado posible, sí, pero sí, acá en la tabla, por eso dice productos de pastelería, mira que lo están, Bueno, y la porción Uno de asume pastelito, que ¿cuánto cuesta? productos de pastelería es todo dulce, o sea, asume uno, ¿no? Que son los sí, que llevan porque mira azúcar. que dice donas, galletas, muffins, ¿sí? Entonces, Correcto. pastelillo es como a estilo, sí, como entre, como una tortica, como una porción de Como lo que tortica. le llamamos acá el cupcake, algo así. Pues porque aquí Bueno, arriba hay nosotros otra aquí que en la dice costa, donas y muffins. El muffin, aquí en eso, la exacto, costa, que es como un cupcake. no, aquí en la costa es hojaldre, pastelito de hojaldre. Sí. Para Ujú. nosotros es hojaldre. Todo lo que sea hojaldre es pastelería.
pastelería francesa que llamamos De nosotros. todas formas, aquí hay una, a ver, yo les busco por acá. Acá hay una aclaración donde dice que si tú no encuentras aquí tu producto, no lo puedes ubicar dentro de la tabla, es responsabilidad tuya como darle como la Excelente. porción, ¿sí? Pero ya tiene que ser un producto ya demasiado especial, ya algo muy, muy distintivo. Espérame a ver, es que yo tengo aquí mi tabla. Espérame, yo se los ubico. Por ejemplo, Ya el la mío, la vamos a lechona, que ahí dice simplemente hacen relación con taza, pero no le dicen a uno cuánto gramaje. Espérame, porque esa aclaración está. O sea, es que esa 19, 20, espérame acá. 21. Dice acá, en el parágrafo 1, dice, si el contenido completo para los alimentos, dice acá, para los alimentos que no se encuentran definidos en las tablas de este anexo, será responsabilidad del fabricante establecer el tamaño de la porción que declare en la etiqueta y su equivalencia con respecto a medidas caseras y unidades del sistema internacional. ¿Mm? O sea, si ya es un producto que realmente yo no encuentro acá o no lo puedo relacionar con otro, porque sí, lo que decíamos, por ejemplo, un muffin, un pancake, todos esos son como cositas parecidas, pero les damos distintos nombres. Pero si ya definitivamente no tengo cómo encontrarlo, cómo clasificarlo con esta tabla, está esta aclaración. Es responsabilidad del fabricante darle la porción. Establecer el tamaño de la porción. ¿Ok? Y genera una pregunta, y por ejemplo, cuando son productos importados que toca cambiarlos a la tabla de nosotros, ahí que, Si ahí toca basar, o sea, eso es donde dice que te deja poner un sticker de una tabla, te toca con los datos que tienes de tabla de ellos, volverlos primero al formato que tenemos nosotros, y si hay algún ingrediente que no está ahí, pues te toca pedírselo al fabricante que te lo reporte, híjole, o ya tú asumes la responsabilidad si tú le haces el bromatológico, porque muchas, sí, o sea, digamos la norma, aquí uno pregunta ante el ministerio o eso y le dicen, dígale a su fabricante, pero hay fabricantes que no están en esa disposición, o que para ellos no, depende de la importancia que tengas como cliente, sí, es la realidad. sí, A veces, porque, o sea, es como traducirla y Ujú, colocarla como a la de nosotros, o algo ujú. así. Sí, si lo vas a comercializar, pero si es un producto que tú importas y usas como una materia prima, pues no es necesario. O sea, todo esto es aplicable para los productos que comercializas, Sí, ¿sí? sí, bueno, sí, sí, ¿Mm? sí, se va a comercializar, pero si utiliza como materia prima, no problema. No, pues para qué te vas a poner a hacerle tabla nutricional. De pronto, pues necesitas es la información de los nutrientes para construir la tabla de tu producto donde usaste ese producto como materia prima. Pero como tal, construirle una tabla no es necesario, es que tengas los datos de los nutrientes. Vale, sí, señora. Ujú. Listo, ¿alguna otra duda? Mm. Sí, y general, sí, una pregunta, pero así como cultura general. Yo he visto, por ejemplo, bebidas alcohólicas que no tienen sello. Porque creo que ellos tienen es porque es que los alcoholes no son sustancias, no son alimentos, no son, o sea, no te dan nutrientes, ¿sí? Para ellos hay una regulación especial, O sea, solo alegría dan. sí, pero no te da, si no te aportan nutrientes. Acuérdense que digamos, por ejemplo, si vamos y miramos aquí en la norma, que es lo que les digo que a veces nos saltamos todo eso porque lo vemos como lleno de letras, vamos como a la definición de qué es un alimento.
¿Sí? Entonces, espérate, yo te digo. Si la bebida alcohólica no está contemplada ahí dentro de... Porque no tiene No, nutrientes, ¿sí? O sea, no es, o exactamente. sea, no es algo que te aporta nutrientes. Espérame, yo te... Igual ahí va a tener el material, entonces ustedes, por ejemplo, en la 8.10 y esto están también las definiciones, que son todas estas, te dice que es, bueno, aquí no está, aquí comienzan ácidos grasos. Entonces en las 24... La 2674. Ajá, ahí te dice que es un alimento, que es una bebida alcohólica. Entonces, o sea, digamos, de todos modos, aunque estemos, toda la normatividad se relaciona en algún momento. O sea, tú tienes que dirigirte a veces a esas otras normas para sustentar todas estas cosas. Si tienes carnes, o sea, tienes que ir a basarte a la normatividad de carnes. Si tienes productos lácteos, también ellos tienen su propia normativa donde se especifican muchas cosas que tienes que tener ahí presente. Las frutas también tienen su normatividad específica, ¿m? Para darle la denominación al producto. Entonces muchas veces ahí sabes, sí. Entonces tú haces, por ejemplo, esto del culis, el culis no lo vas a encontrar, o sea, eso aquí se clasifica o como una salsa o como una salsa de tanto, porque esos son términos ya modernos y la normativa no va al mismo ritmo que va como las tendencias gastronómicas. ¿M? Pero cuando ya yo quiero comercializar este tipo de productos, pues me tengo que ceñir a lo que está en esta normativa que estamos viendo hoy. A lo que más se parezca. Sí. Y pues porque si tú revisas, por ejemplo, lo que les decía yo ayer, esta 5109 es del 2005. ¿Sí? Entonces, pues tenemos, pero es lo que nos rige. Nos tenemos que basar, o sea, el INVIMA, las secretarías de salud te van a evaluar sobre eso. Ellos no te van a evaluar sobre las tendencias mundiales o salvo que pues también nos regimos por el códex y todas estas cosas, ¿sí? De tomar lo que uno no encuentra en la normativa nacional, uno se puede regir por lo que pasa con la parte legal, o sea, que está primero la ley, luego el decreto, luego sí, la ley prima sobre las resoluciones. Entonces nosotros nos regimos sobre la ley. ¿Cómo es que se? Yo estoy más malas para los números. La ley La 979, la 1979, ¿sí? Sí. La ley 9 de 1979. Mira, sigue desde 1979, pero pues esa ha tenido cambios con todas estas resoluciones, pero la ley como tal no se ha cambiado. Aunque tenemos esta legislación de que le dicen comida chatarra, pero es la ley de los alimentos saludables y ultraprocesados, no reemplaza esta ley 9. Seguimos bajo esa ley. Entonces uno también se remite a todos estos temas porque esa es la principal. Correcto. Entonces también a veces por eso también en las normas dice, si hay alguna declaración de salud, alguna cosa que no está contemplada o que no ha sido emitida por la sala especializada de alimentos, te puedes remitir a información internacional, al códex, algunas cosas que te lo puedan soportar. Sí, porque por ejemplo, si uno utilizara, un ejemplo, que uno prepare las uvas y le agregue el caso de ron para así mismo poderlas vender, pues en este caso esa bebida alcohólica no se tendría en cuenta para buscarle, Sí. ¿cierto? Ese ron se vuelve un ingrediente tuyo. Y te acuerdas que ahí en las calorías decía que para convertir el alcohol te da 7 calorías por gramo. Entonces ahí el ron se convierte en un ingrediente de tu torta o de tu pastel, lo tienes que tener en cuenta. Pucha, sí. ¿Mm? El de alcohol etanol. Entonces por eso es importante lo que les decía, el conocimiento del producto. De todas maneras, ustedes nos comparten las diapositivas y todo, ¿cierto? Sí, creo que todo eso queda en el material del curso. Y la hojita que hiciste ahora, Inge, por favor. Esa La de los cálculos. voy a incluir, se las voy a incluir aquí en la Presentación. en la presentación aquí al final. Entonces les voy a poner como el cálculo de la porción para que les quede. Sí. Y esa es replicable, o sea, sí lo pueden hacer para Sí, es que ayer no estuve en la primera clase.
Bueno, No, listo. Sí, bueno, sí, eso es todo, chicos. Si no hay más preguntas, si es todo por hoy, todavía tenemos unos minuticos más. Si no, entonces ya nos vemos a las 3 de la tarde, que de 3 a 5 es la última clase. ¿Ya? Ya Doctora, ¿a las no, 3 o a las 2? no, de 3 a 5. Ah, listo, doctora. Pero si quieren nos conectamos a las 2:30 para que nos rinda el tiempo. Pues, por mí, yo creería, no sé mis compañeros qué opinen. Sí, a mí me Sí, interesaría también Sí, esa hora más tempranito. sí, Si Sí, no, para la señora me va a desocuparnos más temprano. A las 2:30. sí. Ah, bueno, listo. Nos vemos a las 2:30. Listo, doctora, a las Eh, 2:30 y nos enviaría también por ese cosito, el código es. ya a las 2:30 está todo el material montado, menos los videos. Los videos sí los voy a tratar de montar entre hoy y mañana, pero el martes ya van a estar las clases de las grabaciones montadas. Ah, Perfecto. perfecto, doctora. Listo. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy interesante, muy participativo. Ya en la tardecita vamos todavía a complementar mucho más el tema. Gracias, mi Wilson. Como pueden darse cuenta, vamos poco a poco y cada cosa se va retroalimentando con la parte teórica, la parte práctica y ya con la tabla nutricional, con la calculadora que ya es más horizontal, vamos a reforzar muchos más temas. Ahí va a ser también mucho Te más pillé. específico. Yendo de la cola a la vida. Listo, bueno, nos vemos entonces a las 2:30. Listo, Listo, doctora, gracias. muchísimas gracias, le agradezco, doctora. Les envío el Muchísimas link para gracias, doctora. servirles. Muchísimas gracias. Bueno, Igualmente, gracias, ingeniera, muy amable. para servirles.